páncreas. Qué lindo, es una de las porciones más complejas de visualizar, principalmente por el hecho de la ubicación, la forma y la característica que se presenta del pancreático. Sabemos prácticamente que es un tejido retroperitoneal, ¿no? Que dependiendo de la forma en la que nosotros lo ubiquemos, va a tener muchas veces una forma semilunar o más o menos a la altura entre L1 y L2. Ya. Algo que nos interesa encontrar y analizar son las partes del páncreas. Según algunos libros, el páncreas va a tener cabeza, cuello, cuerpo, cola. Según otros autores anatomistas, va a tener simplemente cabeza, cuerpo, cola. Y es el que más utilizamos. ¿Qué es lo que nos interesa observar y analizar y medir en el caso del páncreas? El diámetro transversal, no el longitudinal, el transversal. Primero, este tipo de tejido va a ser uno de los pocos tejidos en el organismo que no va a tener un borde liso. De entrada va a tener un borde nodular irregular, principalmente por la presencia de los acinos pancreáticos. Tenemos que hacer nosotros una medida transversal, como les decía, que normalmente suele ser tipo estrellado, le mencionamos por la ubicación en la que nosotros vamos a encontrar el tejido. Vamos a ir ahorita vamos a ir a ver un video. Nosotros tenemos un hemotequio que le decimos 322. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la cabeza puede medir entre 3 a 3.5, el cuerpo a 2, 2.5 y la cola a 2.7 centímetros. Entonces, mientras esté dentro de esas medidas, para nosotros está dentro de lo normal. Va a tener dos conductos, el principal que es el de Wilson y el accesorio que es el de Santorino. Ninguno de los conductos se llega a ver de manera normal. Si por alguna razón se observa, el conducto de Wilson, por ejemplo, tiene que medir máximo 1 milímetro. Ese tiene que ser el diámetro específico para que nosotros consideremos normal. Si llegamos a ver más de eso, para nosotros ya va a ser patológico, porque la única forma de que nosotros observemos el conducto pancreático va a ser por dilatación. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, hemos ido viendo esta secuencia de tomografías para hígado, ¿verdad? Ahora lo vamos a utilizar para páncreas. Ahí estamos viendo parte del cuerpo y cola pancreática. Si ustedes observan, tenemos imágenes nodulares completamente irregulares en lo que va a ser la porción pancreática. Seguimos avanzando, ahí está colita, aquí está parte del cuerpo y aquí ya vemos parte de la cabeza pancreática. ¿No? Ahí estamos viendo. Ahora, una de las patologías más comunes dentro de lo que va a ser la parte pancreática va a ser la pancreatitis aguda. Según su nombre, sabemos que es un proceso inflamatorio de instauración precoz. Pero ¿cuál es el causal principal de las pancreatitis agudas? ¿Quién sabe? Es la segunda causa. Fuerte. Obstrucción. ¿De qué o qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Ay, ¿qué es eso? Salud. Cálculos. La colelitiasis es una de las causas más importantes para la pancreatitis aguda. El hecho de que usted se encuentre una vesícula con cálculos tiene alto riesgo a que nosotros podamos tener una pancreatitis aguda dependiendo del tamaño, ¿no? Y la migración de este. El consumo de alcohol es en porcentaje el segundo agente causal de pancreatitis aguda. Posteriormente ya vienen otras causas, pueden ser metabólicas, farmacológicas, toxicológicas, incluso postcolangiopancreatografía retrógrada endoscópica se puede producir una pancreatitis. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico de una pancreatitis? Ustedes que ya saben. ¿Mm? Plegaria, ¿cómo es ese tipo de dolor? Tipos de dolor. Semiología, chicos. ¿Mm? ¿Cómo es el dolor cólico? El cuadro clínico de una pancreatitis les presenta un dolor de tipo opresivo, irradiado. ¿Y hacia dónde se irradia? Hacia la región lumbar de manera bilateral. Ese es lo más común. Entonces hablamos de un dolor que le dicen vulgarmente en cinturón. ¿Por qué? Porque va hacia atrás. Va a presentar náuseas, vómitos, por lo que va a ser la irritación peritoneal principalmente y lo que va a ser la inervación. La distensión se puede presentar por el hecho de que la irritación peritoneal puede producirnos un hilio paralítico. Ese es un cuadro orientativo. Desde el 2012 los criterios de Atlanta se modificaron y nos indicaron que para tener la sospecha de una pancreatitis aguda necesitamos cumplir 2 de 3 criterios. ¿Cuáles son los criterios? Un dolor orientativo, alteración de lo que va a ser la parte laboratorial, tanto la amilasa y la lipasa 3 veces más alto, y lo que va a ser una orientación a la pancreatitis por imagen, ya sea por tomografía o ultrasonografía. No dice radiografía, ojo. Pero ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Radiografía, ¿no? Pero ¿qué podemos ver en la radiografía? La radiografía nos puede dar imágenes orientativas a procesos inflamatorios o procesos mecánicos a nivel de lo que va a ser la parte abdominal. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar las famosas asas centinela, que les dije ya anteriormente. Las asas centinela son imágenes aéreadas que vamos a encontrar muy cercanas al proceso inflamatorio. En este caso, vean dónde está su asa centinela, arriba, cerca de A0 y A1, ¿verdad? Después podemos ver colon cortado, borramiento del psoas, podemos ver hilio paralítico, con lo que hemos conocido como signo de la escalera, podemos tener, podemos observar en algunas situaciones la colelitiasis, pero estos son cálculos bastante grandes. Podemos tener gas retroperitoneal. ¿Y esto por qué? Porque normalmente los procesos pancreáticos no solamente van a un proceso inflamatorio, sino a un proceso necrótico. Y cuando tenemos procesos necróticos, los agentes que normalmente llegan a proliferar son gérmenes aerobios y estos son productores de gas, ¿no? Entonces podemos tener gas. En radiografía de tórax, derrames pleurales se pueden encontrar, sí, algunas rara vez, por cambio de presión principalmente. Lo más común de encontrar en alteraciones abdominales es estas atelectasias. ¿Qué atelectasias eran? Son adhesivas o de Fleischner. No, este tipo de atelectasias son las que comúnmente se encuentran en todos. Ya. Posteriormente, nosotros indicamos una ecografía. La ecografía, ¿de qué nos va a servir? Salud. Ya, pero cuando tenemos un proceso avanzado vamos a tener mucho meteorismo, vamos a tener mucho gas y va a ser más complicado evaluar el pánico. ¿De qué nos va a servir primero la ecografía? Ahí está. Para ver el causal principalmente
de lo que pueda estar produciéndonos la pancreatitis. Es decir, que nosotros vamos a ir a evaluar lo que va a ser tanto la parte de la vesícula como las vías biliares, principalmente conductos biliares, para ver que no haya un proceso obstructivo. ¿Ya? Les decía, el gas principalmente va a ser un elemento que nos va a complicar la vida si nosotros vamos a hacer una ecografía. Pero en algunas situaciones, preparando y teniendo tiempo con el paciente, podemos observar claramente. A ver, van a ver esta ecografía donde nosotros tratamos de observar y analizar lo que va a ser la parte pancreática. Ahí estamos viendo el lóbulo izquierdo hepático, específicamente. Grandes vasos, ¿no? Ahí está la parte de la cava. Ahí es la mesentérica superior. ¿Esa qué vena es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vena es esa? Porque esa porción vascular va a ser el referente para que nosotros nos demos cuenta que estamos en páncreas. Si ustedes recuerdan anatomía, vamos a tener una porción venosa que va a ser bastante extensa, que va a ir a la parte esplénica. ¿Qué vena es? Ahí está, estamos viendo la vena esplénica. Como les digo, es un referente importante. ¿Por qué? Porque sobre la esplénica descansa todo el páncreas. Y eso es lo que estamos observando acá. Ahí estamos viendo la esplénica, la mesentérica superior, la aorta y la cava. Entonces, esa parte vascular es lo que nosotros tenemos que entender. Se van a dar cuenta un poquito más adelante la modificación de la imagen, ¿no? Ahí estamos viendo parte del cuerpo. Ese es el cuerpo, la cabeza pancreática y parte de la cola pancreática. Complicado, ¿no? La verdad, el páncreas es uno de los órganos más complicados, como les dije, porque es dificultoso la evaluación. Ahora, el hallazgo del páncreas por ecografía nos tiene que dar dos imágenes a evaluar, principalmente si nosotros encontráramos un conducto principal dilatado, como estamos observando acá. Donde está marcado la W es el Wilson, prácticamente es parte del páncreas con el conducto dilatado. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros estamos viendo dos tipos de lesiones. Una lesión focal y una lesión difusa. Las lesiones focales son elementos que tienen un borde bien delimitado que puede ser normalmente extrapancreático. Ahí estamos. En cambio, la difusa prácticamente es una edematización del mismo páncreas, no vamos a ver un borde delimitado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy aparte que nosotros vayamos a evaluar si es o no una litiasis el causal con la ecografía, tratamos de evaluar lo que va a ser la edematización, el aumento de volumen principalmente de lo que va a ser la parte pancreática. Pero ¿cuál creen que va a ser el método gold estándar para evaluar la pancreatitis? La tomografía. ¿Con contraste o sin contraste?
Con contraste, sin contraste. ¿Por qué? Sin contraste, ¿por qué? Porque no estamos buscando su función, estamos buscando qué tanto es esto. ¿Y cuáles son las funciones del páncreas para el contraste? Porque si no hay personas que Porque el páncreas va a tener una función exógena y endógena. No tendría nada que ver con el contrastado. ¿Cómo es? ¿Con contraste o sin contraste? Alicia. Apenas estás muriendo, ¿no? Más o menos. Con contraste. ¿Quiénes dicen con contraste? Date la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quiénes dicen sin contraste? 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes dicen los dos? Se utilizan los dos. Ahora van a entender por qué. Cuando nosotros realizamos este tipo de análisis, tenemos que ir a evaluar lo que conocemos, los criterios de Baltasar. Baltasar nos indica que tenemos que evaluar dos cosas en lo que va a ser la parte pancreática en un proceso inflamatorio: la edematización y la necrosis. La edematización, ¿cómo vamos a evaluar? En una tomografía simple, sin contraste. Y la necrosis, ¿cómo evaluamos? En una tomografía contrastada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros vamos a ver la escala de Baltasar sin contraste, nos va a dividir en 5 grados. Nos va a dar el grado A, que va a ser un páncreas normal; el B, un aumento de volumen; el C, va a haber un proceso inflamatorio peripancreático de la grasa perivisceral; el D, una colección de líquido; y el E, 2 o más colecciones. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar en lo que va a ser la tomografía simple. Pero en cambio el Baltasar con contraste nos va a dar 4 grados. Y esto lo vamos a asociar a lo que hemos visto hace rato. El A, como en el sin contraste era normal, entonces no existe en el con contraste. El del B, como era en el sin contraste, aumento de volumen, ¿no? Lo que prácticamente no tendría necrosis. Entonces en Baltasar con contraste se considera como B, 0% de necrosis. El C, como era en el sin contraste, peripancreática, o sea, afección al plano interfacial, a la grasa perivisceral, lo que nos orienta a que haya una lesión de necrosis menor del 30% en el Baltasar con contraste. Eso es el C. El D, ¿qué era? Una colección líquida. En cambio, con contraste para nosotros va a ser que va a haber una necrosis entre el 30 y el 50%. El acúmulo de líquido ya va a haber necrosis hasta el 50%. El E en el Baltasar sin contraste, ¿cómo era? 2 o más colecciones líquidas. Y eso contrastado, que nos indica que va a haber una necrosis de más del 50%. ¿No? Cuando hay una necrosis de más del 50%, normalmente este tipo de pacientes no sobreviven. Es bastante complicado. Y vamos a sumar para ver el índice de severidad. De 0 a 3 se considera una severidad baja, de 4 a 6 media, y entre 7 a 10 un índice de severidad bastante alto, bastante elevado. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver así. Normalmente nosotros hemos dicho que vamos a ver el páncreas irregular por los acinos pancreáticos. No es un borde liso como el hígado, como los riñones. Es irregular. ¿De acuerdo? Cuando se dematiza el páncreas,
comienza a perder esa irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bordes se vuelven más lisos. Si ustedes ven un páncreas más liso, mídanlo y vean si está aumentado o no de volumen. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo un aumento de volumen bien marcado. Acá prácticamente vean el páncreas ya está irregular, no se observa correctamente, pero vean cómo está la grasa perirenal en el lado izquierdo. Vean cómo está la cola del páncreas completamente aumentada de volumen, cómo está la grasa peripancreática completamente difuminado, diseminado. No está muy característico la imagen. Es como si se hubiese tomado una mala imagen, pero no es así. Es la alteración de la inflamación de la grasa peripancreática y perivisceral. ¿No? Ahí ya tendríamos una pequeña necrosis. Acá ya hay colección líquida. ¿No ve? Cuando ya hay colección líquida, ya la necrosis incrementa, puede ser entre 30 a 50%. Normalmente consideramos, como son 3 porciones, se considera 30, 30, 30 para tratar de ubicar el porcentaje. Acá igual, ya tenemos colección, incluso tenemos aire. ¿De acuerdo? Cuando hay aire, hemos dicho que ya hay gérmenes aerobios, entonces hay necrosis. Ahí tenemos más del 50%. Acá prácticamente igual más del 50% con una destrucción pancreática específica. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esta flechita? ¿Quién me dice? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Aerobilia. ¿Está en vías biliares? Vesícula, enfisемatosa. Obviamente, si vemos en vías biliares se llama aerobilia, está muy bien. Pero ahorita estamos viendo vesícula. Entonces, ¿por qué tenemos aire en la vesícula? ¿Qué ha pasado? Alguien se durmió. Yo odio. No es por la compresión que tiene el páncreas, está devolviendo aire. ¿Cómo? O sea, el páncreas tiene mucho aire en este punto. Ya. Ese aire está yendo por bien hacia la vesícula. ¿Por qué? ¿Por dónde? Por una compresión que Compresión. No, no hay compresión. Pero Es fácil. ¿Por qué no vamos a tener aire en la vesícula? Si tenemos una pancreatitis necrotizante. Porque la vesícula no quiere quedarse atrás. ¿Cómo es? ¿Por qué tendríamos aire en la vesícula? Alicia. ¿Por qué tendríamos aire en la vesícula? Ya hay necrosis en el páncreas, pero ¿por qué tendríamos aire en la vesícula? ¿Se comunican o no se comunican? sí. ¿Por dónde? Ah, ya no me saben decir por dónde. ¿Dónde se comunican? En el duodeno, en la segunda porción del duodeno, en la cara medial de la segunda porción del segundo tercio del duodeno a través del esfínter de Oddi o la ampolla de Vater, ya, listo. Pueden estar juntas, comunicadas antes de ingresar o pueden ingresar por puntos diferentes, pero ese es el punto de comunicación de estos tejidos.
Entonces, si va a haber gérmenes aerobios acá, ¿dónde más va a haber? Hacia vías biliares, hacia la vesícula y hacia el intestino. Porque vamos a estar en el intestino delgado publicando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Por eso es que tenemos aire en la vesícula. Y eso no es normal. A ver. Hace un par de años atrás, esta escala de Baltasar se quiso modificar. Esta ha sido la modificación en el índice de severidad por tomografía, que nos indicaba igual, dos tomas, una simple y otra con contraste, nos indicaba que teníamos que tener en cuenta solamente si el páncreas era normal, si había inflamación y si había colisión. Tres cosas. Igual en la necrosis. Si no había necrosis, si era necrosis menor del 30% o mayor del 30%. Pero prácticamente esto no se utiliza porque esta escala o criterios de Baltasar que nosotros utilizamos es mucho más específico para nosotros orientarnos la gravedad del paciente. Y se van a dar cuenta, no se utiliza esta otra. Hay otro tipo de técnicas para evaluar lo que va a ser el proceso pancreático. Por ejemplo, hubo una actualización en el 2016 en Japón, en el cual han dejado de utilizar el criterio de Baltasar, pero simplemente se atenían a lo que va a ser la afección de los planos interfaciales principalmente. Si alteraba lo que va a ser el espacio retromesentérico, el espacio retrorenal o lo que va a ser el espacio retroperitoneal. Ya. No se utiliza mucho acá, pero es importante que nosotros sepamos que podemos tener algunos cirujanos que hayan estudiado ya, como conozco bastantes que han hecho posgrados, principalmente en la parte de Japón, que utilizan este tipo de técnicas. Así que es importante que nosotros nos orientemos. Si tenemos una pancreatitis crónica, nosotros, ¿qué es lo que llegaríamos a ver? Atrofia. Lo primero es una atrofia pancreática. Vamos a tener obviamente calcificaciones, ¿no? Ahí están las calcificaciones radiopacas, hipertensas acá. Muchas veces esta calcificación va a retraer lo que van a ser las paredes del Wilson y se va a ver claramente el Wilson como estamos observando acá. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las complicaciones de una pancreatitis? Ya, muy bien, una complicación va a ser la diabetes. Otra. ¿Mm? No. ¿Otra complicación? Pseudoquistes, la formación de pseudoquistes. Y la tercera complicación, cáncer de páncreas. Así de entrada. Esas son las tres complicaciones que su paciente puede terminar teniendo después de haber cursado una pancreatitis. ¿De acuerdo? Una de las más comunes va a ser el pseudoquiste. Porque la diabetes no la vamos a ver por imagen, la diabetes es clínica. El pseudoquiste sí se puede observar por imagen, ¿de acuerdo? Su nombre nos indica, si ustedes están viendo, por ejemplo, acá, estamos viendo una serie de resonancias de un paciente principalmente con o post-pancreatitis. El dolor que presentaba es un dolor abdominal en estudio. Se le ha realizado la resonancia y vemos una imagen circular en todas las fases. Esta imagen circular se evidencia a nivel de la cola pancreática. Tenemos el antecedente de que ha tenido una pancreatitis, entonces se considera un pseudoquiste pancreático.
Porque si se dan cuenta, la parte de la pared externa no es netamente del páncreas, sino es de la grasa peripancreática y de la grasa perivisceral de los órganos adyacentes. Entonces, esta pequeña colección líquida se considera como pseudoquista. Es una lesión muy frecuente en pacientes que han pasado pancreatitis, ¿ya? Otra alteración que se puede encontrar en estos pacientes es lo que estamos viendo. ¿Qué les llama la atención? Estamos viendo un paciente de sexo masculino aparentemente consangrado en tubo digestivo. ¿Pero qué les llama la atención? ¿Mm? Tiene aire. Ahí está estómago, ahí está colon. No más, ¿qué llama la atención? Ahora, están durmiendo allá atrás. Hasta ahorita te digo 1, 2 durmiendo. ¿Ya despertaron? No, dice, sigue durmiendo. Si ustedes observan esta imagen, chicos, estamos viendo un hígado bastante distendido, grande, con una imagen completamente irregular de lo que es la porción vascular y dilatación portal, ¿no? A esto se conoce como cavernomatosis portal. Es una complicación de las pancreatitis principalmente por compresión vascular, por la cercanía que se va a encontrar frente a lo que va a ser la parte portal. Entonces, este crecimiento o desmotización del páncreas puede producirnos una cavernomatosis portal. ¿De acuerdo? Es otra complicación. A ver, acá, otro paciente con 2 meses de dolor abdominal, agudiza hace un mes. El dolor a veces es cólico, a veces es transfictivo, en epigastro irradiado hacia la espalda. De larga duración, exacerbado con alimentación y sensación de plenitud postprandial. Ustedes le han hecho una tomografía por la consulta. Ahí está. ¿Algo que les llame la atención? ¿Hay algo que les llame la atención? Ahí está, en 4 ventanas. La alteración está en cabeza de páncreas. Como les decía, esta parte sí es más complicada. Vamos a tener pequeños espacios en la cabeza de páncreas que puede orientarnos a una solidificación del mismo páncreas. Le hacemos una resonancia, y aquí hay una colangio. Vean cómo reacciona la resonancia lo que va a ser la cabeza del páncreas. Nos muestra una imagen completamente sólida, ¿no? Que prácticamente nos hace sospechar de una neoplasia. La mayor parte de los carcinomas que aparecen son imágenes sólidas en lo que va a ser la parte pancreática. Y si se acuerdan, hemos visto los famosos adenocarcinomas en todo el tubo digestivo. E igual vamos a tener en lo que va a ser el páncreas, que es la mayor parte de los carcinomas que se pueden encontrar. Imagen sólida a nivel de cabeza pancreática, con dolor abdominal, pérdida de peso, clínica específica de un proceso pancreático, la mayor parte son pacientes con CA. El cáncer de páncreas es muy frecuente, muy frecuente. ¿De acuerdo?
Pero ¿qué nos interesa ver en el cáncer de páncreas? No solamente nos interesa encontrar, nos interesa ver la resecabilidad que pueda tener. ¿Y eso cómo hacemos? Evaluamos el riesgo a lo que va a ser la ruptura vascular. Si ustedes se han dado cuenta, el páncreas está en una región bastante vascularizada, tanto venosa como arterial. Vamos a tener el tronco celíaco, vamos a tener la parte de la aorta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos observar? Que esa masa no esté alrededor de una parte vascular importante. Si se encuentra alrededor de una parte vascular, ¿qué tenemos que hacer? Medir. Si la masa está a 90 grados de la porción vascular, se considera resecable. Si está a 180, hay que evaluar el riesgo, porque es límite. Si está a más de 180 grados de la porción vascular, olvídense, eso no se puede sacar. Se queda. Y lo sentimos mucho por el paciente, porque lamentablemente o se muere prácticamente en quirófano con la ruptura vascular. No. A ver, aquí, ¿qué les llama la atención? Otro paciente con un cuadro de más o menos 2 meses, dolor abdominal, hipogastrio, hipocólico y cirradia mesogástrica. Se acompaña de distensión abdominal, estreñimiento de intensidad progresiva. No, no hay quistes. ¿Qué les llama la atención? Vean el hígado y el vaso. Vean ese cambio de color. Aquí es más hipodenso, aquí no. Aquí es hipodenso, aquí no. ¿Qué es lo que está pasando? Esta es una metástasis. Cuando nosotros dudamos o tenemos ese tipo de imagen, tratamos de solicitar un estudio más específico. ¿Qué estudio solicitaría? Ultrasonografía. ¿Qué estudio solicitarían, chicos? ¿Mm? El estudio que van a solicitar se llama PET scan o tomografía por emisión de positrones. Este tipo de modificación tomográfica es un estudio que se basa principalmente en el uso de contrastado por glucosa, que es lo que va a permitir que los lugares donde tengamos la neoplasia o la metástasis, por más pequeños que sean, nos va a permitir observar y detallar específicamente. Y eso es la PET scan. Ahí estamos viendo. Prácticamente vemos una hiperreacción de lo que va a ser el medio de contraste a nivel pancreático y vemos que en estos lugares tenemos una reacción en la parte hepatoesplénica. Eso nos indica que hay metástasis. Igual acá, en la parte peritoneal, si ustedes observan. Esta es la parte hepática, la parte peritoneal. Entonces, ese tipo de estudio nos permite evaluar desde reacciones neoplásicas muy pequeñas, más o menos de 1 centímetro. ¿De acuerdo? Entonces, es algo importante que nosotros conozcamos. Se puede evaluar también con tomografía simple, ¿no? Podemos ver lo que van a ser adenopatías, podemos ver masas peritoneales principalmente por el hecho de la metástasis, ¿no? Aquí la parte de las adenopatías, por ejemplo. Ahora, acá, ¿qué les llama la atención?
páncreas creciendo? No sé. Tú dime qué llama la atención. Parece que el páncreas está creciendo. ¿Cómo es? ¿Qué les llama la atención? Solamente hagan un recuerdo anatómico en su cabeza del organismo normal y vean, hermano. ¿Estás segura? Marquito, buen día. Marquito, pero 8:30 hemos quedado con el doctor. Ya, gracias Marquito. Chao, chao. Tomen, chicos. De entrada el vaso está enorme. Tiene una esplenomegalia muy marcada. Vean ese vaso. Enorme. Más grande que el hígado incluso. En el hígado tenemos imágenes hipodensas. ¿Dónde está el páncreas? Aquí está el páncreas. Cabeza, cuerpo y esto es normal acá. Entonces, ¿por qué no me dicen, hay algo ahí que no es? Esto, si ustedes observan, vean acá con el contraste, se ve mucho mejor. Tiene un borde bien delimitado, es bastante circular. Si le hacen una PET scan, vean cómo reacciona al medio de contraste. ¿No? Prácticamente reacciona muchísimo. Sí tiene su metástasis este paciente. Esto estamos viendo una neoplasia pseudopapilar. Es un tipo de neoplasia poco frecuente, que se da normalmente en mujeres jóvenes, pero que si no se la detecta a tiempo puede llegar a metastatizar y manifestarse. Cuando se la detecta a tiempo no hay ningún problema en la resección, ¿de acuerdo? Pero tienen que darse cuenta, chicos, por anatomía, que esto no es algo normal acá adentro. No. Entonces, ahí estamos observando una neoplasia pseudopapilar. Páncreas, como les digo, es un poquito complicado. Hasta aquí, ¿han entendido algo? No. Las que han dormido toda la clase han entendido algo. Ahí atrás, la Alicia ahí. El Emanuel está durmiendo otra vez. Ay, me mata cómo reaccionan ustedes. Ya, entonces saquen su hojita. Ese examen, oye. Saquen su hojita. Con más razón. No, hemos dicho que los que llegaban tarde tenían que responder preguntas.